nuestra Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados, recordarles la necesidad de mantener encendida su cámara durante el proceso de registro y votación. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Ahí escuchamos entonces al asambleísta Esteban Torres, quien ha solicitado un cambio en el orden del día, el único planteado para esta sesión del Pleno del Parlamento ecuatoriano. ¿Qué es lo que ha solicitado el parlamentario? Dijo que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe hoy una resolución que rechace lo sucedido en el país. En menos de un año y medio, el lodazal constitucional que se vive y los actores políticos que mal utilizan el sistema de garantías constitucionales de parte de estamentos que deberían sancionar a los malos jueces, es lo que señaló el parlamentario. El asambleísta Torres también dijo hay que rechazar esa injerencia de funciones del Estado en otras instituciones, en otras funciones estatales. Como Asamblea Nacional no se ha interpuesto acciones de protección para impedir que se tomen las decisiones en otros poderes del Estado, es lo que dijo. Se ha respetado la independencia de cada una de las funciones, señaló el parlamentario, quien dijo que los funcionarios están avalados por jueces que no deberían desarrollar ningún tipo de rol. La Asamblea Nacional debe negarse a aceptar esas decisiones que han sido interpuestas por jueces, dijo el asambleísta Torres en medio de su intervención. Además señaló que se debe desconocer las resoluciones de jueces que atenten contra lo que pasa en el Ecuador. Esto a propósito de la resolución del juez de la Concordia que no da aval a lo resuelto políticamente en el Pleno de la Asamblea Nacional. La máxima instancia que tiene a cargo, y así lo facultan las leyes, así lo faculta la Constitución, para que determine respecto a las acciones e incumplimientos por parte de los funcionarios estatales. Y es de esta manera que el pasado 18 de noviembre el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió cesar, destituir de funciones a los ahora ex consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, quienes han interpuesto una serie de acciones judiciales para evitar la ejecución de esta decisión del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Y lo último resuelto por parte del juez de la Concordia, quien dispuso que esta resolución por parte de la Asamblea no debía proceder. A propósito de esto es el pedido de cambio del orden del día planteado por parte del asambleísta Esteban Torres, que ha solicitado la inmediata intervención del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Estamos en este momento en el punto previo, es decir, antes de iniciar con la sesión, con el único pedido de cambio del orden del día solicitado para esta jornada, antes de instalar e iniciar con el himno nacional de la República de Ecuador de la sesión 826. Se han registrado hasta este momento 122 asambleístas. Una vez que cierre el registro, empezará la votación. Si es que existe el respaldo de los parlamentarios, se incorporará en el orden del día y el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, determinará en qué momento se analizará este pedido planteado por parte del asambleísta Esteban Torres. Si será segundo punto, tercero o cuarto, ya se determinará una vez que concluya si es que existe el respaldo en el Pleno del Parlamento. Se necesitan por lo menos 70 votos de los legisladores para incorporar este cambio en el orden del día. Recordamos que la propuesta básicamente gira a rechazar la injerencia de otras instituciones de la justicia en el poder de la función legislativa, es lo que ha planteado el asambleísta Torres para análisis del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Estamos en la transmisión de la sesión del Pleno 826, que la escucha a través de los medios legislativos. Una vez que se proceda con la decisión tomada aquí en el Pleno de la Asamblea, si se incorpora o no este pedido de cambio del orden del día, iniciará el himno nacional de la República del Ecuador, que consta como primer punto. Después, conocer y resolver sobre el contenido del oficio de conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y después está el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de los recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. La agenda parlamentaria para esta sesión del Pleno, la primera, porque a partir de las 13 horas está convocada la siguiente sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. 125 asambleístas registrados hasta este momento. Se da a conocer que existen algunos problemas, inconvenientes en la conexión de los parlamentarios, algunos otros para poder conectarse a través del sistema y registrarse y después proceder con la votación.
Únicamente los legisladores, las asambleístas que están registradas podrán someter a votación, es decir, respaldar o no respaldar la propuesta planteada por parte del señor legislador Esteban Torres. Esperaremos entonces la disposición por parte del señor presidente de la Asamblea Nacional para que dé a conocer los resultados de quienes se han registrado y después con la votación. Vamos a escuchar entonces al cierre del registro el número de parlamentarios que han podido registrarse a través de las curules electrónicas, como ya lo ha dispuesto el señor presidente del Parlamento ecuatoriano, para que el señor secretario dé a conocer los resultados. Contados con 127 legisladores registrados en la sesión, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Luis Esteban Torres Cobo. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Empieza entonces la votación. Hay 3 colores que ya se pintan a través de las curules y las podemos observar. Por el sí, es decir, respaldando la moción planteada por el señor asambleísta Esteban Torres para incorporar este punto en el orden del día, suman más de 28 los votos. El no, se registran 3 votos en contra, que corresponde al color rojo. No hay votos en blanco, que es el mismo color, y las abstenciones se registran hasta este momento 10. Va sumando el número de votaciones aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional a través de la modalidad virtual. Tomará algunos minutos para cerrar la votación de los asambleístas y determinar si es que existe o no existe el respaldo legislativo para incorporar este pedido en el orden del día. 3 puntos hasta este momento, lo habíamos dicho, sesión 826 del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Avanza inmediatamente, corren las votaciones, aumenta ya hasta este momento, son 57 votos a favor de incorporar este pedido en el cambio del orden del día. Votos en contra a través del color rojo se registran 5 votos. Por el blanco no se registran hasta este momento. Las abstenciones son 26 hasta este momento, y faltan todavía algunas curules por dar su voto, considerar su voto a través de la curul electrónica. Entonces se determinará ya en pocos instantes más qué es lo que sucederá con este pedido en el cambio del orden del día. Una vez decíamos, finalice este punto, se empezará esta sesión del Pleno 826 con la entonación del himno nacional de la República del Ecuador. 65 votos afirmativos hasta este instante, que quiere decir que existe el respaldo de 65 parlamentarios a esta moción. Todavía no alcanza el número mínimo necesario para incluirlo en el orden del día. El no, 5 votos. Las abstenciones aumentan, suman 32 hasta este instante, y faltan alrededor de unos 15 legisladores y legisladoras por consignar su votación. ¿Qué es lo que ha propuesto el asambleísta Esteban Torres? Que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe este mismo día una resolución que rechace lo que ha sucedido en el país. Dijo, en menos de un año y medio, un lodazal constitucional, fueron sus palabras, que se vive, y que son actores políticos que mal utilizan el sistema de garantías constitucionales de parte de estamentos que deberían sancionar a esos jueces que no desarrollan las actividades. Eso es lo que ha dicho el asambleísta, y que no se ha sancionado a los malos jueces que han intervenido en otras funciones del Estado. El asambleísta Torres también dijo hay que rechazar esa injerencia de funciones del Estado. Puso como ejemplo que la Asamblea Nacional jamás ha ido a la justicia para interponer acciones legales, acciones de protección, para impedir que se tomen decisiones en otros estamentos estatales. Lo propio debería suceder con cada una de las instituciones, dijo el parlamentario. La Asamblea Nacional debe hacerse escuchar y desconocer las resoluciones de los jueces que atenten en contra de lo que se desarrolla en el Parlamento ecuatoriano, propuso el asambleísta Torres cuando desarrolló su intervención. Suman ya 75 votos afirmativos, por el no suman 6 y las abstenciones 38 hasta este momento. Faltan muy pocos legisladores por consignar su voto. 9 legisladores nada más para consignar su voto. Se cerrará la votación de esta manera y se incorporará el cambio en el orden del día ya al haber superado los votos mínimos necesarios. 75 en este instante. Se esperan esos votos adicionales y el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, dispondrá al señor secretario Álvaro Salazar que cierre la votación y se proclamen los resultados. Con ello se contará con 4 puntos en el orden del día para esta sesión del Pleno del Parlamento 826. Para quienes se suman en este instante a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional a través de los medios legislativos y su retransmisión,
Y empezará con el himno nacional de la República de Ecuador. Ya el señor presidente dispondrá en qué orden se analizará el pedido del asambleísta Esteban Torres. Después también conocer y resolver respecto al contenido del oficio de conformidad al artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y también consta el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes y los gobiernos autónomos descentralizados. 3 votos nada más restan por consignar en el Pleno de la Asamblea Nacional para cerrar este registro y determinar conocer los resultados parlamentarios. Ya solo faltan 3 asambleístas nada más por consignar sus votos. Se están resolviendo algunas dificultades técnicas, pero ya existen 79 votos afirmativos para que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie respecto a la injerencia de otras instituciones, poderes del Estado en esta. El principal poder del Estado, la primera función estatal que corresponde a la Asamblea Nacional. 79 votos afirmativos, por el no en el color rojo se registran 8 y las abstenciones son 39 hasta este momento. 2 legisladores nomás faltan por consignar su voto para cerrar este proceso y dar a conocer oficialmente los resultados. Esto en lo que corresponde a este pedido del cambio del orden del día, el único que se ha planteado al inicio de esta sesión, que empezó con el registro de 127 parlamentarios y parlamentarias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Señor operador, por favor, presente resultados. Informamos, señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 80 votos afirmativos, 7 votos negativos, 0 votos en blanco y 40 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Luis Esteban Torres Cobo.